Bueno, Paco, me hace especial ilusión estar aquí hoy hablando contigo. Nos hemos ido a comer, yo te he conocido un poquito. Yo, como vengo de familia de detectives, y tú lo sabes, había escuchado hablar mucho de ti. Y para mí eres un gran nombre de la profesión y, jope, he podido comprobar que también, por lo que he visto, una gran persona. Así que nada, jope, bienvenido. Muchísimas gracias. Pero la ilusión ahí sí que me tienes que... Normalmente dejaría que me alabase un poco los oídos, pero hoy no. Hoy no por varias razones. Una, por tu padre. Pues yo conocí a tu padre hace mucho tiempo, desde la época... Es una época, yo creo, un intermedio entre mi época y la época de tu madre. Hay la época de mi madre, que es la fundadora de Método 3. Pero yo siempre tuve un gran respeto, ¿sabes? Y entonces, cuando a mí me hablaron de ti por primera vez, me salió una sonrisa. Y he ido, lo que te he seguido en redes sociales, me encanta cómo tratas a la profesión y por lo tanto hoy el agradecido soy yo, que normalmente tiene que ser, o es normalmente al revés, pero hoy no. Hoy el agradecido soy yo de estar aquí contigo, porque además, como mis hijos me hablaron por primera vez de ti, pues eso me encanta. Bueno, muchas gracias. De hecho, cuando hablamos por primera vez, yo creo que era unos meses, una cosa así, me lo dijiste, ¿no? Oye, yo tengo muy buen recuerdo de tu padre y tal, y jope, cuando me dicen estas cosas es como que me llega al corazón, ¿no? De alguna forma, o sea que... Sí, porque tu padre era un tío cercano, era un tío... Es una época un poco distinta a la actual, ¿no? Era una época donde... tampoco habían tantos detectives, ¿no? Había menos gente, nos veíamos todos siempre en los congresos y en los tal, y tu padre era un tío que, como él además estaba enfocado, ¿no? En un área de negocio que no era la mía, ni yo en la suya, pues no competíamos, ¿sabes? Y además, hostia, es que hoy cuando te he visto, ya me había pasado, ¿eh? Me recordabas a él y yo siempre lo recuerdo con esa cara de buen tío, por lo menos cara afuera. A lo mejor como padre era distinto, ¿no? Como suelen ser estas cosas. Pero yo siempre lo veía, ¿sabes? Con una sonrisa, con un... Bueno, no sé, yo ese recuerdo, ¿no? Que tienes entre la gente que es un poco más mayor que tú y tal. Bueno, un buen recuerdo que hoy me lo has, ¿sabes? Me has vuelto a rememorar aquellos tiempos tú, ¿no? Y como hemos estado hablando además de cosas históricas y de la cosa de la profesión, pues me ha encantado, ¿sabes? Bueno, es más, habíamos dicho que nos veníamos a comer a las 4 y a las 4:30 nos hemos levantado de comer. Y yo no he mirado el reloj ni el teléfono, cosa que es muy rara en mí. Pues como un piropo también me lo tomo. Y la verdad que, jope, todo el mundo tenía, por lo menos lo que me transmite a mí, muy buen recuerdo de mi padre, yo me lo creo. Y esto que dices tú me alaba especialmente, como decir... a mi madre siempre me decía desde pequeño, ¿te pareces mucho a tu padre? Y yo decía, no, porque mi padre ha sido un gran padre, pero yo a veces confrontaba con él, cosas de hijos supongo. Pero ahora me lo dicen mucho gente de la profesión y me lo tomo de verdad como una halagosa, que muchas gracias. Yo como hijo de detective también, yo creo que si en algo soy decentemente bueno en esta profesión, es gracias a la formación que yo tuve de tu madre, ¿no? Tú habiendo hoy conocido un poco tu historia, el arranque tan intempestivo es porque, como tú muy bien me has dicho hoy, ¿no? Yo, hijo de padre y de madre detective, pues he vivido la profesión desde pequeño, ¿no? Y eso se nota, si no tu arranque hubiera sido mucho más difícil de lo que ha sido, ¿no? Yo al final también me he criado en una mesa donde siempre se habla de detectives y mis hijos se han criado en una mesa donde se habla de detectives y mi pareja está haciendo la profesión de detectives porque yo creo que está ya hasta las narices de escucharme hablar de detectives, ¿no? De hecho, a ti me dijiste, escuché en un podcast, ¿no? Que de pequeño habías hecho alguna cosilla o algo así, ¿puede ser? Con 14 años hice mi primera investigación, que fue en Olot, haciéndome en un tema muy actual, ¿no? En una baja, la empresa era una textilera, una empresa textil muy grande, que tenía un montón de gente de baja y tenía una de las líderes empresariales, estaba de baja en casa, pero era de una casa en Olot, una casa muy deshabitada, en una zona muy deshabitada, donde hacer una espera era casi imposible. Y entonces yo me fui allí con 14 añitos, haciéndome pasar que en el colegio me enviaban para hacer Olot, es una zona volcánica, un trabajo sobre los volcanes. Me hice amigo del chaval ahí, del hijo de esta señora, y al final acabé dentro de casa de la señora con un polo blanco además que llevaba, y me acuerdo que le dije, ay, me lo borda y tal, y entonces yo iba con una práctica Telemel, una cámara que ahora sería inexistente, pues llevaríamos todos camufladas, una cámara de esas cuadradas que hacías ¿no? Y giraba el rollo, etcétera, etcétera, un 35 milímetros,
y le pedí hacerme fotos y tal, y entonces le dije, bórdeme aquí Paco, y entonces, pues nada, la tía estaba trabajando dentro de casa como textil, y como te digo, es todo otra época, ¿no? El dueño de la empresa la despidió, tuvo una sentencia procedente y puso en el tablón de anuncios la sentencia, con el nombre, el DNI, la dirección. Claro, ahora todo esto sería imposible frente a terceros por temas de protección de datos, o sea, es decir, sería imposible. Pero bueno, era otra época también con 14 años. ¿No? Pero yo, mi hijo que tiene ahora 24, yo lo llevo con carrito al mercado de los encantes a hacer investigaciones sobre falsificaciones de cromos, ¿no? Por ejemplo, y utilizar a mi hijo de... Eso hacía mi padre conmigo. Bueno, claro, es que al final... Eso hacía mi padre conmigo. Es que yo creo que esta es una profesión, la nuestra, que no se puede... Hay mucha profesión que se puede hacer a desgana. Y yo estoy seguro que hay muchísima gente que, por desgracia, tiene que pasar muchas horas del día haciendo algo que no le gusta. Yo creo que esta es una profesión que mucha gente la empieza, mucha gente se va, porque es una profesión que desgasta mucho, es una profesión con mucha intensidad, pero que es una profesión que debes respetar mucho, ¿no? Y yo creo que es una profesión que al final te lleva todo el día, o sea, lo hablábamos, ¿no? Al final estás los fines de semana y estás contestando mensajes o de gente que tienes en la calle, o de colaboradores, o de estructura, o de clientes que se les olvidó el viernes preguntarte cómo iba el tema y te lo preguntan un domingo y dices, bueno, vale, se creerá que yo no tengo familia. Pero bueno, al final, si sabes más o menos compensar un poco todo eso, no es una profesión que da unos beneficios. Tú me lo decías tú, ¿no? Me decías que uno de tus primeros temas, una persona, un cliente, te dijo que le habías dado la oportunidad de volver a empezar, ¿no? Una vida o de una segunda vida, en la parte más emocional. Al final, yo tengo gente, yo me voy a casar ahora en el mes de noviembre y mi boda es una boda muy pequeña, porque si abro la mano sería muchísima gente, ¿no? Pero es una boda muy pequeña. Pero yo me puse como condición que en la parte de los invitados míos, ¿no? Fuesen gente con la que he vivido cosas importantes. Y al final te das cuenta que has vivido cosas muy importantes con clientes, ¿no? ¿Por qué? Porque has formado parte de una época de tu cliente que ha tenido un problema muy importante en el que tú le has ayudado a salir, que tú le has ayudado a solventar ese problema y que le has dado un motivo muy importante, ¿no? Para tener una segunda vida o poderse rehacer económicamente o salvar su empresa o salir de un procedimiento judicial importante donde estaba injustamente imputado. Hay 1000 variables en la vida. Pero tú has formado parte de ese momento intenso del cliente, ¿no? Y eso une. Y es una profesión, pues eso, que te permite que cuando tienes 53 años como yo, pues hayas ayudado a tanta gente, ¿no? Que tengas tus puntos de apoyo vitales ahí con gente que normalmente las amistades fuertes, las troncales, se conocen en los primeros años de vida, sin lugar a dudas, y tampoco son muchas, ¿no? Pero cuando conoces a alguien a mi edad, o a los 40 o a los 30 y pico, con el que tienes una conexión, esa amistad es lo suficientemente sólida como para que te acompañe el resto de tus días también, como si fuese de infancia. Sí, yo coincido 100% contigo que al final haces como tu estilo de vida esta profesión. Y es inherente a ti y como tú dices, ¿no? Como al final, cuando no estás hablando con alguien que está en la calle, estás hablando con un cliente y para colmo, y me decías algo muy parecido a lo que me pasa a mí, ¿no? Cuando tengo 5 minutos de descanso se me ocurre algo para no sé qué, ¿no? Y estamos siempre conectados y coincido al 100% que es que te tiene que gustar. O sea, aquí es que tienes que ir con la actitud del primer día, estés en la cadena que estés, para que las cosas salgan bien. Ayer, perdona, sí, cenando con mi pareja y con uno de mis hijos, no sé qué dijo él, a mí me hicieron académico, ¿no? Y él no sabe nunca si es académico, catedrático, no. Catedrático no, académico, ¿no? Que siendo doctor te hacen académico. Y mi pareja me decía, hostia, yo que no estuve, ella no estuvo en mi discurso académico, ¿no? Y le decía, pues tienes que mirarte un día mis agradecimientos. Y me decía, ¿por qué? Y digo, mírate los agradecimientos que le hice a los niños, ¿no? Y los agradecimientos que le hice a los niños vienen a ser algo así, ¿sabes? Perdonad por mis ausencias, por mis respuestas a veces intempestivas
en el sentido de decir, oye, niño, déjame que estoy trabajando, ¿no? Y porque ellos saben que esos 5 minutos que yo tengo, a veces no los aprovecho con ellos, porque en esos 5 minutos puedo estar respondiendo un email, haciendo una búsqueda por internet de no sé qué para un tema, resolviendo una duda de un informe, hablando de mi último éxito en familia o escribiendo un libro, que yo escribo libros, ¿no? Entonces, eso quiere decir, es una profesión que absorbe mucho y que hay que saber compaginarla muy bien con el día a día y balancear muy bien las relaciones de pareja, ¿no? Porque en nuestra profesión, como en todas las profesiones donde se está mucho en la calle, donde se está mucho tal, hay mucha ruptura matrimonial, hay muy poca familia sólida que haya, o sea, detective o detective femenino, detectiva, no sé, bueno, detective, bueno, que haya mantenido la relación, ¿no? Y yo creo que hay un índice de divorcio muy alto en nuestra profesión porque es muy difícil. Lo que sí llegan son parejas que ambos se dedican a lo mismo, están muy cercanos, y esas parejas sí se dilatan en el tiempo, lo que pasa es que luego se matan en casa. Pero bueno, hablo ya por mi padre y por mi madre. La verdad que sí. O sea, yo lo he visto en compañeros que se dedican a lo mismo, compañeros nuestros de detectives, como cuesta entender desde fuera, y yo lo imagino, que este no es un trabajo de 8 horas, de entrar a las 9 y salir a las 5 y olvidarte de lo que pasa aquí, ¿no? Sino que lo llevas contigo. Me decía mi pareja el otro día, ¿tú te das cuenta de cómo eres? Porque dice, a veces estamos hablando de algo, de una peli, de lo que sea y tal, y de repente me interrumpes como si yo estuviese en tu cabeza, o sea, como si ella estuviese en la mía, y me dices, ¿y si en este tema hacemos esto? O me dices, ¿sabes qué he pensado de idea de negocio? Me dice, ¿tú te das cuenta? Y yo, no sé, tío. O sea, eso es muy detective, ¿eh? Eso es muy de detective y muy... Mira, yo ahora te voy a hablar ya como abuelo cebolleta. Pero incluso yo hoy me he despertado a las 4 de la mañana. Yo estoy en estos momentos en una investigación muy grande, donde hay cosas que están saliendo muy bien y otras que, como siempre, en una investigación que tiene muchos flancos y muchas aristas, pues tiene un momento que es un stop, tienes que volver a hacer marcha atrás, volver a empezar, y al final siempre se consigue, ¿no? Pero como siempre hay tiempos, hay presupuestos, hay muchas cosas. Y hoy me he levantado a las 4 de la mañana dándole vueltas a los temas. Todos los temas importantes que han pasado por mi vida se han resuelto en mi cabeza a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana. Libros que estaba escribiendo, que me había quedado encallado en una parte, se han resuelto en esos momentos. Yo tendría que mirar mis emails a mi asistente a las 4 de la mañana, son seguro que más que durante el día. Recuérdame esto, hay que hacer esto, hay que tal, hay que cual. Yo ya le dije, silencia tu móvil, porque yo no puedo pretender que mi gente a las 4 de la mañana sea tan absurda de estar despierta como yo, pensando lo mismo. Pero yo creo que es una profesión que o se vive intensamente, yo no digo las 24 horas del día, ¿no? Y en la comida te decía, yo cada 3 semanas o algo así necesito irme un fin de semana, porque si no acabaría loco, ¿no? Pero yo sí creo que es una profesión que o la llevas muy interna y molestas a tu pareja diciéndole tal, creyéndote que ella sabe todo un contexto que en tu cabeza lleva 3 horas machacándose y que obviamente ella no conoce ni está ahí, ¿no? Pero al final te tiene que entender, ¿no? Y yo te comentaba durante la comida que mi último libro, que es un libro con una periodista, con Maica Navarro, que es sobre el presidente Puigdemont, que llegó aquí un 8 de agosto fugado, que llevaba 7 años fugado y que luego se volvió a fugar, ¿no? Delante de todo el mundo, como si fuese Houdini o como si fuese el mago pop. Y que mi pareja me decía, macho, me estás poniendo los cuernos con Puigdemont, porque durante los meses que duró la investigación y la escritura de ese libro, yo solamente hablaba de Puigdemont, o sea, era mi obsesión, no de Puigdemont en sí mismo, sino de todas las circunstancias que rodearon, ¿no? a toda esa, cómo llegó a Barcelona y cómo se fugó, ¿no? Pues bueno, pues al final no deja de ser mi pareja diciéndome lo mismo que la tuya, ¿no? Y esto de los libros, ¿cuántos libros has escrito? Creo el último, que es un manual de seguridad privada, es un manual jurídico sobre los informes de investigación privada. Yo creo que es el 16º. Creo que sí.
creo que es el 15º es el de Puigdemont, y que se llama La Fugida, y el 16º es... Sí, el de La Fugida lo vi, ¿no? Que ibas a firmar libros y tal, sí. ¿no hace mucho? Sí, porque fue uno de los libros más vendidos en Sant Jordi. ¿Sí? Sí, y lo que pasa es que Maika, la persona que lo escribió conmigo, es una tía que es maravillosa, pero es expansiva. O sea, ella en una dedicatoria de libros en Sant Jordi se pasaba 3 minutos con flores, porque era Sant Jordi, le preguntaba, ¿y tú dónde estabas el 8 de agosto? Es una tía súper complaciente como es una tía que tiene mucho impacto mediático por televisión, por radio, etcétera, etcétera. Pues una gente que le viene mucha gente, ¿no? Sobre todo personas mayores, a preguntarle y a ver a la Maika, ¿no? Eso es muy catalán. A ver a Maika y tal, la de la tele y tal. Y entonces ella se tomaba sus momentos y yo le estaba todo el rato diciendo, oye, que en 1 hora tenemos que estar firmando en la otra punta de Barcelona. O acabas. Y, entonces, sí. Y ayer, que era la semana del libro en catalán, la semana del libro en catalán, nos tocó coger un grupo de gente y reconstruir todos los pasos que había hecho Puigdemont cuando llegó aquí a Barcelona, ¿no? Desde Waterloo y cómo se fugó, ¿no? Por los escenarios donde estuvo, pues haciéndoles un roadshow a todo un grupo de gente que pagó para irnos a ver, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego nos fuimos a comer, Maika, un amigo, mi pareja y yo, y Maika le decía, yo estaba hablando, explicándoles, mire aquí, el no sé qué, no sé cuánto está, no sé qué, y le decía, y ahora el Paco les va a decir. Y Paco empezaba, esto es así, venga, vámonos a seguir rápido, ¿no? Bueno, es lo que toca. Yo no tengo esa capacidad de, sí, de empatizar, pero no de estar ahí hablando tanto rato con la gente como tiene Maika, y ni de firmar. Yo firmar, pues bueno, sí, cuando me venía algún detective joven, entonces me sale la sonrisa que le sale a Maika con la gente, y entonces me venía, no, que yo estoy estudiando investigación privada, entonces le dedicaba el libro con todo el cariño, pues no, yo todo mucho más rápido. Bueno, quizás sois complementarios, ¿no? Pero tus libros, porque claro, tú dices La Fugida de Puigdemont y el Manual Jurídico de Seguridad Privada, los 16 tienen algún denominador común. O sea, puedo ver más o menos, pero claro, Fugida Detective quizás... No, La Fugida es un libro político, sin cariz político, pero es un manual de investigación. O sea, es decir, es un libro de investigación. O sea, como si algo lo han llevado tan oculto, si un tío que lleva 7 años fuera del Estado, con todas las fuerzas y cuerpos de seguridad persiguiéndolo, cómo dice voy a estar tal día en Barcelona, a tal hora y en tal sitio, y consigue que la policía no le detenga. Y ahí hay muchas incógnitas. Había un pacto de Estado, se le dejó, no se le dejó, había una estrategia de inteligencia por detrás, pero lo que sobre todo había era una cerrazón, ¿no? No habían querido explicar nada. Nosotros empezamos este libro 4 meses después de la fuga, y tuvimos que desentrañar todo eso. Y desentrañar todo eso desde Maika trabaja principalmente en La Vanguardia y se dedica a los sucesos, y yo me dedico a la investigación privada. Ninguno de los dos formamos parte de las estructuras independentistas, incluso no tenemos ese pensamiento político. Y Maika, como trabaja en Telecinco con Ana Rosa, mucha parte de ese independentismo la ve como una españolista, y a mí siempre se me ha visto como un españolista aquí, como un catalanista fuera de aquí, ¿no? Bueno, a mí se me ve de tantas maneras, porque soy menos conocido en el sentido que soy menos abierto que Maika, ¿no? Y fue una verdadera investigación. O sea, tú coges ese libro y te digo que si salió una persona de Barcelona y llegó a Waterloo, llegó a tal hora y en tal vuelo. Si cogió un coche, qué matrícula llevaba el coche y qué calle escogió, ¿no? O sea, es un trabajo arduo, muy arduo, que hicimos una periodista acostumbrada a escribir sucesos, o sea, es decir, a escribir en 24 horas lo que ha ocurrido, a quién están investigando, cómo lo están investigando, cuándo y con qué, ¿vale? Con un detective que hace las cosas no en 24 horas, pero sí que que está muy acostumbrado a que todos sus informes vayan a un juzgado, claro, y que nadie pueda decir que esto es mentira o esto es verdad, ¿no? Y que la información que se ponga sea blanca y obtenida de forma legal. Pues al final fue llevar un informe de investigación privada y una narración una narración periodística de un suceso a un libro y condensarlo sin política, ¿no? Ahí fue el gran trabajo. Pero no tienen un denominador común. El siguiente es un manual jurídico, por mi formación jurídica, y el anterior es una novela pura y dura
también con mucho sustrato de investigación, porque fue en 1915, esto no lo sabe la gente, el Tribunal Supremo se incendió, se derrulló entero. Y donde el Tribunal Supremo, donde estaban todos los líderes independentistas, que esa es la imagen, ¿no?, de entrando a que los juzguen, ese edificio se cayó entero, se derrulló como un chocolate, se incendió. Y hago toda una reconstrucción de quién pudo incendiar esa investigación, ¿no? Y ese libro, que es una pura novela donde transitan todos personajes reales, salvo alguno de ficción, que es lo que me permite construir la novela. Yo sabía cuando, por ejemplo, se fueron del Tribunal Supremo y habían alquilado en la calle Amor de Dios número 2 de Madrid todo un edificio, yo sabía quién vivía en 1915, quién vivía en cada piso, cuánto pagaban de alquiler, cuánto pagaban de luz, cuánto pagaban de gas, si el portero se llamaba tal, quién era la dueña, y los contratos que había tenido con el Tribunal Supremo para el nuevo alquiler bueno, en realidad era la Audiencia Provincial de Madrid, porque antes el Tribunal Supremo aglutinaba ahí todos los juzgados, yo tenía esos contratos, ¿no? O sea, al final lo que transita en todos mis libros es la investigación, en todos los sentidos. Luego hay algunos que son más sobre mis vivencias personales, otros unas novelas puras y duras de detectives y otros más de casos que yo he investigado y que mis clientes han querido que yo llevase por determinadas circunstancias al libro, ¿no? Y el de Puigdemont, esa respuesta de Paco Marco de tal, tal y tal, si se puede decir para el que le interese y se quiera comprar tu libro, ya por curiosidad mía, ¿se le dejó escapar a Puigdemont? No. A Puigdemont no hay ningún pacto de estados, es decir, no hubo ningún pacto entre partidos políticos o gubernamental para dejarlo entrar y salir. Fue un puro ejercicio de inteligencia, no de inteligencia en el sentido de soy muy listo, sino inteligencia en el sentido que tú y yo utilizamos, ¿no? Se realizaron diversos tipos de actividades y diversos tipos de movimientos, y habían diversas personas que, sin saber las unas y las otras que estaban trabajando lo mismo, facilitaron eso, ¿no? Él llegó 48 horas antes, estuvo escondido en un edificio muy pensado, donde había gente que hacía barridos de entradas y salidas para ver si no los estaban siguiendo, y hubo un mal planteamiento del operativo policial que habían hecho los Mossos d'Esquadra. Había un pacto real, sí, entre todas las fuerzas y cuerpos. La detención del presidente Puigdemont la tiene que realizar los Mossos d'Esquadra, ni la Guardia Civil, ni el CNI, ni la Policía Nacional, ni la Policía Local. Otra cosa es que un guardia civil se lo hubiese encontrado por la calle, que lo hubiera detenido, porque había una orden del Tribunal Supremo de detención, claro. Por lo tanto no podían hacer otra cosa. Todo se volcó en los Mossos d'Esquadra y los Mossos d'Esquadra hicieron un mal planteamiento, no hicieron una investigación, simplemente hicieron un bloqueo del Parlamento, que era donde el presidente Salvador Illa iba a tomar posesión como presidente, y creyeron que Puigdemont iría allí y se entregaría, y él no se pensaba entregar. Porque, ¿por qué no? Él estuvo hablando en público, ¿no? Antes de eso. Yo es que estoy muy fuera de política. 5 minutos exactos. En esos 5 minutos no se le puede subir y engrilletar, o se quería evitar esa imagen. Esa imagen se quería evitar. Pues ya se le tenía que haber detenido antes o después. Ya. De todas maneras, y yo también estuve hablando con jefes de los Mossos que me dijeron: oye, Paco, yo llego a ser el jefe de los Mossos en esos momentos, y cuando sube al escenario yo pongo un tío en una punta, otro en otra, y ya cuando que hable, que luego lo detengo. Bueno, eso también sería muy injusto para el que era director de los Mossos en aquellos momentos, que tomó decisiones, yo creo que equivocadas en parte, porque se fió de personas del entorno independentista que le decían: va a venir y se entregará. Pero es que lo que hay que entender es que para que algo así salga bien, o lo saben 3 personas máximo, y si puede ser no 3, total, o va a salir mal, y eso lo sabía muy poca gente. O sea, habían partes del operativo que ni el propio Puigdemont las conocía. O sea, lo sabían 3 personas contadas, y cada una sabía determinadas cosas que la otra no sabía, ¿no? Por eso es un libro que te guste o no te guste, te puede gustar el personaje o no te puede gustar el personaje, haciendo una sepsis política de todo eso. Es un libro que sí demuestra donde, desde el punto de vista lo que nos gusta a ti y a mí, ¿no? y al resto de detectives, que es un libro que demuestra que un detective puede llegar a sitios que es muy difícil llegar. Maika y yo, la periodista que escribe conmigo yo, teníamos muy claro una cosa: que no íbamos a escribir un libro que fuese una mierda. Maika, por unas razones, porque es una tía con mucho poso en Cataluña,
escribe en el diario de referencia de Cataluña, que es La Vanguardia, y ella tiene mucho pozo. Ella no puede saltar del suceso a la política haciendo una mierda. Y yo, porque yo siempre le dije a Maika, vale, pero salimos con el libro si realmente llegamos a desentrañar dónde estamos, porque yo, que vivo de desentrañar, lo que no me puedo desentrañar es con un libro de mierda. Pues si me presento así, la gente dirá, bueno, entonces ¿para qué lo voy a contratar? ¿No? O sea, tiene que ser un libro que realmente desentrañe cómo y qué se hizo, ¿no? Y hasta el último momento, hasta 24 horas antes de entregar el libro, estamos escribiendo. O sea, un libro muy vivido, con muchísimas entrevistas, con muchos viajes, porque si hablamos de Waterloo, estuvimos en Waterloo. Si hablamos del sur de Francia, estuvimos en el sur de Francia. Si hablamos de tal calle, estuvimos en tal calle. Si hablamos de tal edificio, estuvimos dentro de ese edificio. O sea, es decir, tuvo mucho de lo que sabemos hacer los detectives, ¿no? Mucho trabajo de calle, mucho trabajo de investigación previa. Si, por ejemplo, vamos a hacer a honrar a tu padre, ¿no? En la época aquella que se hacía ley de arrendamientos urbanos. Nosotros le llamamos LAU, ¿vale? Pero tanta investigación de arrendamientos urbanos. Si a mí me decían, Puigdemont estuvo en ese edificio, yo quería saber, o en ese piso, yo quería saber si esos días se había consumido más luz y más agua de lo normal. Y Maika me decía, ¿pero para qué? Y yo decía, coño, porque si realmente eran dos, Puigdemont y Turull, yo quiero saber si hay un pico en esos 2 días de luz y de agua, porque la luz la van a encender y lavarse los dientes y mear van a mear. O sea, es decir, bueno, y ese libro tiene todo eso, ¿no? Y cuando Maika, que es la gran especialista en Mossos d'Esquadra, dice que se produjo una reunión con 6 personas, te dice nombre, apellidos, qué se dijo, cómo no se dijo, a qué hora empezó y cómo lo empezó. Y eso encima es un libro que todo el mundo que lo ha leído dice que es ágil, que es un thriller, ¿no? Que era lo difícil también, o sea, es decir, compaginar tanta información y darle agilidad para que no sea un tostón de informe detective, porque aquí la gente piensa que nuestros informes son muy divertidos y muchas veces son un coñazo, pero que tienen su función, ¿no? Ilustrar a un juez o a un cliente sobre unas determinadas circunstancias. Oye, pues qué guay, me lo voy a comprar, ya te contaré, te contaré. Mira que yo no soy de este tipo de libros, pero ya me has metido el gusanillo. Es Thelma y Luis, o sea, es decir, tú te acuerdas de la película Thelma y Luis, ¿no? Que cogen un coche y empiezan a conducir. Bueno, pues Turull y Puigdemont haciendo lo mismo. Pero si nosotros decimos que cruza la frontera tal día, te decimos si le hacía ilusión oler o no oler el territorio catalán, ¿no? Siempre en su formato, ¿no? Si se subió en un coche, qué música puso en esos momentos. O sea, tiene todos esos detalles. Qué ropa vestía, con quién habló, con quién no habló. O sea, es un trabajo de investigación privada, un trabajo de sucesos en el caso de Maika, llevado a un libro que sea ágil de leer y que te enganche, ¿no? Y es un libro que si entras y es difícil de acabarlo, de no acabarlo, pero es un libro muy ágil y que es todo el rato está hecho en formato thriller, ¿no? A mí me sorprende de ti, y le damos una pincelada en la comida, cómo de la investigación privada eres capaz de tener un 360 muy potente, ¿no? Aplicarlo a muchas cosas. Y te decía yo, claro, yo por ejemplo, yo toco o trabajo en una cantidad de temas o nichos específicos en los que, pues, oye, creo que lo hago muy bien, que he decodificado esa forma de hacerlo, pero parece que tú, no sé si son los años o el que, pero tienes como la capacidad de aplicarlo. Y yo, si tuviese que investigar esto de Puigdemont, pues te soy sincero, no sabría ni por dónde empezar, ¿no? Que es que esto es parte de los años o le has empezado a aplicar ese 360 desde el principio. Yo creo que es desde el principio, ¿no? Yo aplico, la verdad es que soy muy jurídico, tanto en mi forma de pensar como en mi forma de actuar, ¿no? Y al haber estudiado Derecho, he aplicado siempre las reglas del Derecho en la manera de investigar, ¿no? Sobre todo para que todos mis informes tuviesen un sustento legal que fuese primero incontestable y segundo legal, ¿no? Lo que no fuese ilegal. Lo de Puigdemont parte más de otro lado, parte más de la edad y parte más del conocimiento, ¿no? Yo tengo la sensación, quizá equivocada, porque es una sensación muy subjetivizada o muy subjetiva de todo mi entorno, que yo tengo un nombre que en determinada gente genera miedo, en determinada gente genera muchísimo amor, ¿no?
Y entonces cuando a ti te escribe un WhatsApp, Paco Marco, diciéndote, hola, te quiero ver y quiero hablar contigo, hay gente que yo creo que se me ha sobrevalorado en muchas circunstancias, infravalorado en otras, pero sobrevalorado sobre todo. O sea, es decir, tú sabes cuando claro, tú y yo enganchamos este tipo de trampas, ¿no? Que utiliza la gente cuando tú estás escuchando a alguien y te dice, es que esto lo investigó el CNI. ¿Qué vas a saber, sabes? O sea, cuando dice, no, es que en la casa del rey se dice tal cosa. ¿Qué estás dentro de la casa del rey? Claro, o sea, claro. Que es muy fácil decir cosas. O sea, tú dices un 5% de verdad y lo amplificas con un nombre y entonces parece que le estés dando una verosimilitud. Eso en redes sociales se ve enseguida, ¿no? La trampa, utilizando determinadas cosas. Cuando tú utilizas el Paco Marco, o el método 3 sobre todo, se amplifican determinadas cosas. Y entonces, en el tema este que me decías de Puigdemont, cada vez que yo escribía un WhatsApp, hola, tal, no sé qué, soy Paco Marco, que estoy escribiendo un libro sobre la vuelta del presidente Puigdemont el 8 de agosto y tal. La gente tendía a querer quedar conmigo, una, para pedirme, oye, yo no quiero salir, ¿vale? Porque eso también lo tengo, como yo tengo un marchamo de protección de mis fuentes muy importante, o de protección de clientes muy importante, más allá de mi protección, que esa es la de menos, ¿no? Pero que yo tiendo a proteger todo lo que es mi entorno, pues entonces la gente o quedaba contigo para decir, vale, pero yo no salgo, o la gente pues te quería lanzar su propio mensaje, ¿no? Y sabía que tú ibas a ser un altavoz. Eso para lo de escribir los libros lo da la edad. Lo de 360 yo creo que lo da el derecho. Pero tú acabas de utilizar además un verbo precioso, que es decodificar, ¿no? Yo que tengo una empresa que se llama Método, cuando decodificas y le aplicas método, ya tienes algo muy importante, ¿no? Hecho, ¿no? Pero al final, cuando sabes decodificar bien un nicho, si buscas cómo entrar en otro nicho y decodificarlo bien, o sea, lo que no se puede hacer es aplicar siempre los mismos criterios a las mismas cosas. Pero si tú buscas ese nicho, te especializas, antes en la comida te decía que yo estoy estudiando un máster, ¿no? Bueno, pues al final, si tú sigues teniendo esas ganas de crecer, de aprender, de saber, llegas a tener un 360. Pero te lo digo de verdad, mañana a mí me dan un informe para hacer una investigación sobre arrendamientos urbanos y la harás mejor tú, seguro que yo. Yo la haré, pero la harás mucho mejor tú, mucho más barata y mucho más ajustada a lo que el cliente quiere. Y al final ese es el producto, ¿no? El producto no solamente es saber la información, sino saberlo paquetizar bien, entregarlo bien, como si fuese una camisa en una tienda, ¿no? Sí, y si estás vendiendo lujo, pues tendrá que tener el papel de más lujo, y si estás vendiendo low cost, menos papel, ¿no? Pero al final siempre tendrá que ser lo mismo. Una información bien presentada, entendible y que tenga la función que necesita, que es o ir a un juzgado o informar a tu cliente, o que tu cliente sepa y luego tome las decisiones, o informar a la policía porque hay un delito perseguido de oficio, ¿no? Pero al final siempre es lo mismo. Claro, pero yo llevo, pues, hará ahora 7 años, dentro de poco, en la profesión, ¿no? Sí, toda la vida viéndolo en mi casa y tal, pero 7 años aquí delante. Entonces, sí, como bien decías, pues oye, viniendo de familia y con los clientes que teníamos, empezamos con toda la rama de arrendamientos, alquileres y tal, cosa que todavía hoy, a día de hoy seguimos. Va cambiando, pero nos vamos ajustando, que sí, pues bueno, teníamos toda la vida que sigue existiendo la parte de renta antigua, pero después, oye, pues estuvimos una época muy fuerte de tema de pisos turísticos. Luego ahora estamos con estos que se declaran vulnerables, que no tienen dinero, pero sí tienen, bueno, en fin, ¿no? Y luego, que también venía de antes, pero ahora le hemos dado un plus a toda la parte de temas laborales, ¿no? Pero, claro, yo siento, y además muchas veces me piden temas, yo rechazo muchísimos temas que me llegan, pero por honestidad con el cliente, o le paso un teléfono y le digo, mira, esta persona te lo va a hacer genial, yo no me meto en este embolado y tampoco me gusta subcontratar. Yo puedo subcontratar pues algo que yo sé ver si está bien hecho o no. No sabes comisionar. Claro, exactamente. O sea, yo puedo delegar una parte de la ecuación, pero yo tengo que saber y dirigir toda la ecuación. Yo también digo que no a muchos temas. Me imagino. Pero aún así, o sea, sin haberte conocido ya de antes y sin lo de los libros, yo veo temas sonados que has llevado, ¿no? Evidentemente son los que puedo haber recibido yo, ¿no? Pero dime si me equivoco, ¿no? El de Madeleine, el de... Bueno, hablamos antes de lo de Banksy, ¿no? No sé si estuviste en el tema de Dani Alves, también te leí en un periódico también. Son cosas como muy, muy diferentes, ¿no? Da la sensación. No son tan diferentes. Mira, Dani Alves...
que es un tema que es público que he estado yo, porque sale en la sentencia, ¿no? En la sentencia lo que viene a decir es que la denunciante de Dani Alves miente en un tramo determinado de su discurso, porque hay un informe de Francisco Marco que demuestra... Bla. Al final, ¿yo qué hago ahí? Yo cojo y digo, a ver, tenemos una estructura penal... en este caso estaba un abogado que se llama Cristóbal Martell, que fue el que montó, que no es el que acabó el caso, pero sí el que montó y el que organizó toda la estructura de defensa, que dice, a ver, aquí tenemos unos vídeos, tenemos tal, no sé qué, no sé cuántos, necesitamos un informe que demuestre que esta persona no estaba ahí, tampoco quiero desvelar demasiado, Sí. que no esté tal. Yo hice lo que tú harías en un arrendamiento urbano, irme al sitio, Sí. alquilé el mismo espacio, con la misma gente, con el mismo tal, etcétera, etcétera, que habían sucedido en los vídeos, ¿no? Entonces, si ella en un momento determinado dice, yo no sabía que iba a no sé dónde, y con una cámara subjetiva, o sea, es decir, lo que estamos viendo todos nosotros, una cámara en el cuerpo, se está viendo, pues tú le demuestras a un juez lo que tú estás viendo en aquellos momentos. Luego el juez se lo puede decidir que tu informe tiene todas las características de verosimilitud o no las tiene. Eso ya, al final, cuando hay terceros que determinan sobre tu trabajo, cuenta lo que digan los terceros. Bueno, no todo depende cómo te lo plantees, ¿no? Madeleine McCann, esa parte, es un tema que a mí no me gusta. Bansky es un tema, es un pintor, el pintor más famoso del mundo que se mantenía en el anonimato. Y yo, con una apuesta con mis hijos, dijeron, tú no sabrás quién es Bansky. Vale, pues lo primero que se hace es mirar el rastro digital previo, no el actual, de Bansky, de las personas que utilizaron Bansky. Al final encuentras trazas, encuentras tal, y entonces lo único que tienes que hacer es... claro, yo tengo contactos en todo el mundo haciendo investigaciones, ¿no? Entonces, buscar a la persona que yo utilizo normalmente en Reino Unido y decirle, oye, mírame si estas trazas corresponden a no sé quién. Y al final enviar a una persona, igual que harías tú, desde Barcelona, allí, porque claro, obviamente no podía que eso se supiese, porque si no iba a explotar de una manera que yo no quería, enviar a una persona de Barcelona, que contratar a una persona local, que fuese a mirar las localizaciones, que fuese a mirar tal, matrículas, personas, comparar caras. Esa persona puede ser la mujer, bueno, pues sí, yo qué sé, hostia, nos han dicho que se casaron en Las Vegas. Bueno, pues ir a alguien que pida un registro, el registro matrimonial en Las Vegas. Lo que harías tú aplicado a localizar a una persona famosa que se está ocultando. Es que no tiene mucho más. Y luego en el caso de él, ¿tú cómo certificas, cómo estás seguro de que es él si al final nunca, o sea, aunque encuentres unas trazas, ¿no?, digitales, que entiendo que esa investigación, por lo que me dices, empezó lo digital, ¿cómo acabas confirmando que es esa persona? Porque en el primer registro de Bansky digital se utilizó un nombre real, Robert Gunningham. Y entonces a partir de ahí pues tienes que hacer una investigación normal y corriente. ¿Nacido? ¿Dónde? Padre, madre, domicilios, dónde ha vivido, el censo en Reino Unido es público, todos los cambios de censo que ha tenido. Al final se ve, hay un cambio, Bansky cuando se hace rico se cambia de nombre, entonces en cuanto sabes el nuevo nombre vuelves a hacer censos, vuelves a hacer tal, sociedades, localizas de repente una sociedad de una vivienda a la venta, expuesta en internet, ¿no? Vendo mi vivienda, coño, amplías y empiezas a ver Bansky en todas las paredes, es materialmente imposible que fuese tal. ¿Quién la tenía? Pues este es su contable, este es su tal, este es su cual. Vas haciendo un gráfico, allí es en lo que soy especialista y en lo que me sirvió mucho, ¿no? Todo el gráfico económico. ¿Dónde está el dinero de Bansky? Claro, o sea, al final, un tío que es rico tiene dinero o lo utiliza, ¿no? Claro. Entonces, ¿dónde está el dinero de Bansky? Entonces, ¿cómo se movía societariamente ese dinero, ¿no? Que ahí es realmente lo único que yo puedo llegar a ser especialista es en el movimiento económico, ¿no? Este señor, ¿dónde tiene el dinero? Este señor, ¿dónde esconde el dinero? ¿Esta sociedad en Suiza es de este señor? ¿O esta cuenta en Gibraltar o en Andorra o en no sé dónde es de este señor? Bueno, pues apliqué esos conocimientos para encontrar una persona y al final poder demostrar quién era Bansky y ganarle la apuesta a mis hijos, que era lo único importante. ¿Y qué te apostaste? Nada, la verdad es que nada. El callarles la boca, ¿sabes? Como todas las cosas en esta vida, al final yo tengo una gran relación con mis hijos, una excelente relación. Ellos no se dedican a lo mío, ni se quieren dedicar a lo mío.
Y entonces en estos chascarrillos de padre e hijo, venga, va, si tú fueses un buen detective sabrías quién es Bansky. Porque seguro que alguno de ellos había visto en TikTok o en Instagram algo de Bansky, no porque sean muy cultos, porque para tu desgracia, porque tú sí eres de una generación cercana de mis hijos, vuestras generaciones cada vez están menos cultivadas, entre otras cosas porque viven de la imagen y no de la palabra como la mía, ¿no? Que nosotros leíamos y vosotros miráis. Y al final, pero no, a mí me gusta mucho leer, ¿eh? A mí leer sí me gusta mucho. A nivel de arte no me preguntes nada. No, pero si lo importante es leer, sí, y además se nota por tu forma. Por ejemplo, mis hijos tienen un léxico, una cantidad de léxico muy importante, porque se han criado en un ambiente muy lexicológico, donde todo el día se estaban utilizando palabras de una manera u otra. Yo soy un gran lector, un ávido lector, y escritor también, ¿no? Entonces al final ahí los hijos aprenden y ahí se nota, o sea, se nota cuando se te escucha hablar. No es normal escuchar a un chaval de 30 años, digo chaval porque un chaval de 30 años que se expresa bien, ¿no? Y que se expresa o que se expresa tan bien, ¿no? Eso sí estoy muy de acuerdo contigo, que creo que se está perdiendo. O sea, la riqueza de nuestro léxico cada vez es más pobre, sobre todo en las generaciones más jóvenes. Siempre es como algo, cosa, tal. Lo mismo, a mí lo que me pone es, para no ponerle nombres a mis hijos, oye tío, que eso está mal dicho, se dice así, lo mismo. Bueno, lo mismo no, o está bien dicho o está mal dicho, no es lo mismo. O me has entendido, claro que te he entendido, pero he tenido que hacer un esfuerzo. Si te explicases bien, sujeto, verbo, predicado, pues lo entendería mejor. Pero sí. Bueno. Se está perdiendo. Mi padre, ya te digo yo que eso no lo hubiera permitido, y era el tío más blando del mundo. El más blando era mi padre, un trozo de pan el tío. Ahora, que te escuchase hablar mal o que te escuchase escribir mal o tal, pero, ¿sabes? No, vamos, al menos no te daba pasta para poder salir, eso seguro. Castigar no, porque era un trozo de pan. ¿Y tus hijos que decías, y me has dicho antes, no se van a dedicar a esto? Tú que vienes de segunda generación, porque igual a mí me pasa lo mismo en un futuro. ¿Tú cómo te ves, ¿no? En ese sentido? A ver, yo es que a mí se me nota, ¿no? Que yo disfruto mucho de esta profesión, pero también lo he pasado mal. Y yo soy un tío muy temeroso de mis hijos, no temeroso sobre ellos, sino temeroso de lo que les pase a ellos, ¿no? Y yo no quiero que ellos sufran. Entonces, como yo he vivido la profesión muy intensamente y no una profesión relajada y tranquila, que hay otros detectives que llevan una profesión relajada y tranquila y sin ningún tipo de riesgos, yo sí he asumido riesgos, yo no quiero eso para mis hijos. Entonces, no he querido que continúen. Pero yo quiero que sean felices. O sea, al final lo que tienen que hacer es lo que les salga de las narices, ¿no? No lo que yo les diga sí o sí no. Pero bueno, ellos no van a continuar. Pero bueno, yo sigo esperando a alguien que se ponga en mi falda, ¿no? Y que luego al final quiera tomar el relevo mío, ¿no? Eso sí que estaría de acuerdo. Pero yo, como soy casado en varias veces y yo no creo en las relaciones consanguíneas, sí tengo un hijo biológico, pero considero mis hijos a otros hijos de otras parejas porque los he criado y les he dado cariño, les he dado amor, les he dado educación, he viajado con ellos, les he dado todo lo que he podido, ¿no? Los he vestido, los he calzado. Yo sí los considero mis hijos, aunque no sean consanguíneos, y mi grupo de WhatsApp que pone niños, está mi hijo biológico y los otros. Yo preferiría tener un sucesor que luego quisiese seguir en lo mío que un hijo tonto darle la empresa. O sea, es decir, lo que no iba a permitir es que Método 3 cayese en manos de alguien que no vale. Por lo tanto, que sea consanguíneo, ¿no? Tampoco me importa, ¿no? Y estoy seguro que tampoco tendré tantos miedos si no es consanguíneo, que si no al final estás actuando ahí de papá polluelo. Pero mira, mi hijo que tiene una empresa tenía que hacer una expansión el año pasado y entonces me venía y me decía tal, y voy a ver un crédito. Y yo decía, no, hijo, no. Y me decía, bueno, pero papá, tú también has asumido riesgos económicos muchas veces, ¿no? Y yo, ya, bueno, pero tú eres mi hijo. Sí. Y al final me di cuenta que le estaba cortapisando a mi hijo. Y me fui a uno de mis mejores amigos, ¿no? Que es un tío financiero muy importante, y le dije, hazme un favor, ¿mentorizas a mi hijo? Y me dijo, ¿por qué? Le dije, porque le estoy cortapisando, porque no va, porque me voy a cabrear con él si pide un crédito,
porque estoy tomando decisiones no como empresario, sino estoy Como tomando padre. decisiones como padre. Ese día que lo empezó a mentorizar mi amigo, y mi amigo me puso condiciones. Vale si tu hijo vale, vale si la empresa vale, y vale si no te metes. Si él y yo tomamos una decisión de que luego no vengas tú ahí a decir no, porque tal y como. Y oye, fue un mano de santo. O sea, ¿lo has hablado con Alejandro? Se llama Alejandro, mi amigo, a mi hijo. ¿Lo has hablado con Alejandro? Sí, lo he hablado con él. Pues ya está. Hala. Y entonces no interfiero en sus relaciones, porque si no actúo al final como papá temeroso, ¿no? Claro. Mi madre era muy, muy parecida conmigo, y mi madre fue mi jefa, mi socia y luego mi madre. Mi Claro, madre es fue que, todo, o es todo, porque vive. ¿Cómo? Mi madre fue todo, no, mi madre es todo todo. porque vive. Es que mi padre, sí yo sabía que le daba como cosa que todo lo que había construido, al final mi padre empezó su empresa, que es la que llevo yo, y pues no sé, con 20 y muy pocos. Y sí que sé que le daba como lástima pensar bueno, esto se va a perder, ¿no? Porque tanto mi hermano como yo habíamos manifestado, mira, esto no nos interesa, ¿no? Más que nada porque yo veía a mi padre hacer calle con 40 y pico de años y digo, mira, yo no he nacido para esto, porque he sufrido el estar en la calle, ¿no? Y más a partir de una edad. Pero bueno, al final la vida me hizo como, tú sabes, como cuando a veces sales por la autopista y el mismo carril te vuelve a llevar a la misma autopista, pues me pasó eso. Entonces al final me metí. Entonces es curioso, me daba curiosidad por esa parte. Que a tu padre le pensase eso, sí. Mira, mi hijo se llama Nico. Cuando dijo papá y mamá, seguramente primero, yo siempre he dicho que no, que lo primero que dijo es lo que voy a decir ahora, pero tampoco debe ser cierto, o sea, debió decir papá y mamá, pero lo tercero que dijo, al menos, fue tetotote. Tetotote es método 3. Porque yo iba y le decía, método 3, para chinchar a mi exmujer, ¿no? Que siempre decía, déjale hablar todo el día hablando de tu negocio, todo el día hablando de tu negocio. Entonces yo iba en voz baja y le decía tal, y mi hijo, una de las primeras palabras que dijo era tetotote, que era método 3. Y luego cuando empezó a crecer y yo empecé a tener esas piedras en el camino, pensé, que no vivan eso, ¿no? Yo he vivido cosas muy complicadas, sobre todo en el extranjero, no en España, pero cosas muy, muy complicadas que quizá hoy no haría. Lo que pasa es que cuando eres joven, o sea, con tu edad y feliz de hacerlas, que ahora quizá no haría, yo no permitiría que mi hijo ¿sabes?, tomase esas circunstancias o adoptase esos riesgos innecesarios que yo se adopté, ¿no? Pero quizás, como hablábamos antes, no es como es tu personalidad, ¿no? Ese empuje, esa empenta, ¿no?, que decíamos al principio. Y como tú decías, tampoco es la única forma de vivir la profesión. O sea, que hay gente que la vive de formas muy diferentes. Pero bueno, en cualquier caso. Sí, pero si alguien adopta o acepta el continuar un legado, es que la palabra legado a mí me pone muy nervioso. O sea, continúa la senda que alguien ha marcado de forma previa, al final se ve abocado, ¿no? Y es igual, o sea, es decir, si al final si quieren seguir, seguirán, y si no quieren seguir, no seguirán. Yo lo único que quiero es que sean felices y que intenten ser lo mejor en lo que se propongan. O sea, si quieren ser barrenderos, que sean el mejor barrendero. Y ya está. Y si pueden inventar una fregona, o como un mocho como inventó un español, eso. Y que si quieren vender caramelos, que inventen chupachups. O intenten ser el mejor. Eso es lo único que yo deseo. Y luego que sean felices y que disfruten. No. Total. Ya está. No tiene mucho más. Total. Y cogiendo ahora en perspectiva, o sea, tú que llevas... Bueno, no sé cuándo empezaste oficialmente, pero yo creo que llevas... Con 18 años era auxiliar de detective, porque antes, ahora se tiene que tener la licencia, pero antes podías no tener la licencia y trabajar para un detective, se llamaba auxiliar de detective, y con 18 años ya lo podía ser. Yo desde los 18 años, tengo 53, pues calcula. Calculamos si los 20, 30, pues 35, pero vamos, pues se podría decir quizás 53, si tu madre se dedicaba a esto, quizás 53, y esa perspectiva que te ha dado esa otra generación, que es prácticamente una generación por encima de la mía, ¿no? Hablábamos antes, ¿tú cómo ves el futuro de la profesión? Yo creo que la profesión no desaparecerá,
sí que cambiarán. Mira, te voy a poner un ejemplo. Cuando el primer congreso internacional de detectives que fui, pues, tendría yo 21 o 22 años, que fue en Chicago. Y en el folleto de presentación de las ponencias, etcétera, etcétera, del congreso, había un anuncio que ponía Google is our competitor. O sea, Google es nuestra competencia. Y yo pensé, menuda gilipollez. Y tenían toda la razón del mundo. Pensemos en temas que ahora no se hacen, prelaborales. Antes sí se hacen, pero de forma menor. No, he puesto cara, pero estaba pensando, yo es una cosa que pienso que se podría hacer. Sí, y se hacen, pero de forma menor. Pero hay que hacerlos de forma mucho más automatizada. Yo también creo que hay que hacerlos, en fuentes abiertas, etcétera, etcétera, ¿no? Y que hay maneras de hacerlo, y que si yo mañana volviese a empezar, montaría una empresa de inteligencia utilizando todo este tipo de herramientas para poder hacer estos informes baratos y que fuesen a determinadas fuentes de datos, y que luego, si hubiese una red flag o una advertencia, se lo pasase a una agencia de detectives que acabase de matizar eso, que acabase de responder a eso, ¿no? Porque al final estamos jugando con gente que quiere entrar en un puesto de trabajo. Y hay que ser, como dirían en Cataluña, muy curos, hay que ser, ¿sabes?, muy adecuado y sin vulnerar ningún derecho, porque le puede estar jodiendo el pan a un señor que no sabe si lo necesita porque, yo qué sé, porque lo necesita llevar a casa, ¿no? Lo que sea. Pero antes se hacía mucho prelaboral, tiene un sentido. Antes te venía a ti Daniel Fontanals o Francisco Marco. ¿Quién era Daniel Fontanals o Francisco Marco? En estos momentos, todo el mundo en los departamentos de recursos humanos ponen Daniel Fontanals en Google y Francisco Marco en Google. Por lo tanto, sí, Google es nuestra competencia. También nosotros utilizamos Google de otra manera que lo utiliza el 99,9% de la población, y nosotros lo utilizamos como una herramienta de información. Con eso, que te quiero decir, que la IA va a ser nuestra competencia. O sea, es decir, habrá gente que hará informes de investigación por IA y que no se los contrata a detectives. Nosotros eliminaremos determinadas facetas farragosas de nuestra profesión utilizando la IA, sobre todo en los informes o determinados gráficos o determinado estudio económico de una sociedad. Le podrás poner la sociedad volcada y te hará un análisis de lo que ocurre con esa sociedad. Pero sí creo que para la buena investigación privada se necesitará requiriendo la ratificación judicial. Por lo tanto, se necesitará una voz humana que vaya a ratificar ese informe en sede judicial y que dé fe de eso, que habrá que ponerle muchas advertencias. Es decir, ahora estamos viendo que existe la capacidad, hace muchos años, en un tema de una compañía de seguros, ¿no?, de un tío que era ciego y nosotros lo enganchamos conduciendo, ¿vale? El abogado defensor del ciego, del señor invidente, lo que le vino a decir a su señoría es: oiga, Superman vuela en las películas. Como diciendo, estos señores han inventado las imágenes. Eso, señoría, se la quedó mirando como diciendo, y usted es imbécil. Bueno, pues en estos momentos podemos hacer que un ciego vuele con IA. Por lo tanto, habrá que el humano, con medios técnicos, tendrá que estar allí para certificar que esas imágenes no son creadas por IA, sino que están tomadas realmente. Claro, pero y de todas formas, a mí me han preguntado, oye, ¿y qué pasará en el momento que vuestras fotos se puedan poner en duda, ¿no?, que es por donde estamos perfilando? Pero yo pienso, la prueba del detective, de hecho, es testifical, no es documental, por lo tanto... Ahí está donde yo te estoy diciendo. Claro. O sea, es decir, tú al final sí le tendrás que poner todos los medios técnicos a tu alcance para demostrar que esa foto no está ni editada, que es trazable, o sea, es decir, desde el momento que se tomó, habrá que hacerle un hash, habrá que hacer un montón de cosas. Pero al final se requerirá al tío, al que tiene licencia, y no le darán una licencia a una IA, sino que tendrá un tío con una licencia que tendrá que ir a decir: sí, yo tomé esa foto en tal sitio, con tal cámara, sin edición, sin pasarla por ningún sistema de IA. Como verá, está oscura porque las condiciones lumínicas no eran tal, o utilicé una cámara especial que me ilumina por la noche. Lo que sea. Al final, el detective se necesitará. El detective, por mucho que la IA se utilice para decirle: dime qué se ha dicho de este vaso,
¿vale? Y entonces te hará un análisis, tal, no sé qué, no sé cuántos, bla, bla, bla. Pero si a ti te ha contratado un señor porque este vaso se lo han falsificado, para la idea será exactamente igual. Pero a lo mejor tú sabes que aquí hay una línea o aquí hay un punto porque el molde se rompía, el molde con el que se fabricaba este vaso se rompía de una manera u otra, habrá que ir, conseguir fotografías de ese molde no estará en ninguna base de datos pública, y entonces tú puedes decir, sí es igual a este, pero mire, aquí hay una raya que solamente corresponde con ese molde que la tiene esa fábrica y que esa fábrica la tiene escondida por este señor que es un ex empleado de tal empresa que en realidad lo que está haciendo es vulnerar la propiedad industrial, ¿no? He alambicado mucho la investigación, pero al final es muy difícil que las capacidades de una inteligencia artificial superen determinadas capacidades de perfil de un humano. Pero que la IA nos va a superar y va a ser nuestra competencia, como lo fue Google. Eso no tengo ninguna duda. Sí, seguro. Y luego también veo una parte importante que es la que prevé la propia ley, ¿no? Que la ley de seguridad privada en cuanto a los detectives nos limita mucho en el uso de las tecnologías, ¿no? Es decir, yo creo que aunque mañana salga, porque es verdad que hay muchos sectores que yo creo que se van a ver muy afectados por la IA, el nuestro en cierta medida sí, en cierta parte no, porque aunque saquen un dron que te pueda seguir por la calle, no me van a dejar utilizarlo. Te van a decir, oye, vaya usted caminando. Sí, no nos dejarán utilizarlo. Lo que pasa es que nosotros, como todo, lo utilizaremos y entonces habrá una modificación legislativa que nos impedirá utilizarlo, ¿no? Porque salvo que tú solo tengas 24 horas puesto un dron encima y salvo que tú lo metas en zonas de invasión de intimidad, podría seguir alguien con un dron sin ningún tipo de problema. Lo que pasa es que existe una jurisprudencia en materia laboral, sobre todo, donde la intensidad de la investigación, ¿vale?, te impediría hacerlo. Los GPS, por ejemplo, no se pueden utilizar, pero porque existe una modificación legislativa en vía penal donde establece que para el uso del GPS se necesita autorización judicial. Para el uso de drones, en estos momentos no, pero entre otras cosas es muy difícil utilizar un dron en ciudad. Por ejemplo, en Barcelona no se puede utilizar el dron en ciudad porque tienes que pedir autorización y no te la dan, ¿no? Pero bueno, echa la ley, echa la trampa. Bueno, veremos. A mí, de hecho, me ilusiona más pensar que las cosas van a cambiar y que, oye, vamos a tener que ir estando al día y mejorando, ¿no?, y cambiando, que no el pensar que sea siempre lo mismo, ¿no? Como tú decías, oye, que al final, pues tú decías los prelaborales, o antes comiendo decías los prematrimoniales, que para el que no lo sepa, corrígeme o añade, por favor, pero eran informes que se hacían antes para saber si el chico o la chica que se va a casar con mi hijo o mi hija viene de buena familia, es de fiar, etcétera, etcétera, ¿no? Que es algo que se ha perdido, yo creo que por un tema cultural o lo que sea, pero bueno, que el que estuviese especializado solo en prematrimoniales, pues igual... No, pero las agencias detectives que implantaron rápidamente en España, que fue alrededor de 1915 más o menos, en Barcelona principalmente, que se instalaron 2 o 3, tiraban mucho de prematrimonial, porque en aquel, tú piensas, todo tiene todo el sentido del mundo según la idiosincrasia social, ¿no? Tú piensas que Cataluña, el sistema de testamentaría, ¿vale?, es muy diferente al resto de España. Aquí se deja, aunque hayan 5 hermanos, se le deja todo a uno, al hereu, y luego al otro se le da. Y eso es porque lo que no se quería en las familias composibles es que se desmembrase el patrimonio, ¿no? En cuestión de la mujer, pues se le dejaba una gran parte del dinero a la pubilla, ¿no? Entonces, claro, tú no querías que al hereu, que se quedaba con todo el patrimonio familiar, y aunque luego se repartiese una parte entre los hermanos, pues se casase con una tía X, ¿no? O que a la pubilla no le viniese el tío de buena familia que era para el que teníamos destinado a la pubilla. Claro, estamos hablando de otro siglo, ¿no? En estos momentos cualquiera va y le dice a su madre, mañana me caso con esta, y su madre dice, y la voy a investigar, y le dirá, pero tú, energúmena, ¿dónde estás, no? ¿En qué siglo vives? Entre otras cosas porque la figura del hereu, que aún existe en Cataluña, se está diluyendo bastante. Pero yo estoy seguro que era en Cataluña. En Mallorca estoy seguro que se hacían prelaborales a punta pala. Y no sé, no tengo datos ni tengo cifras, pero estoy seguro que los mallorquines venían aquí
Pero también por esa condición, ¿no? De, claro, mi hijo es algo mejor, y pongo este acento catalán o este acento mallorquín, ¿no? Mi hijo es algo mejor y a ver si viene una y me lo estropea, ¿no? Porque él es el que tiene que seguir con el legado familiar, ¿no? El legado del apellido. Claro, o sea, pienso que antes había más planificación familiar, ¿no? En este sentido. O yo ya cuando lo he vivido es como, bueno, mientras no te vayas con alguna cosa que si no ya te lo diré o no te lo diré y a ver qué pasa, pero todo está bien, ¿no? Antes era como mucho más... Sí, bueno, había que ser un hijo, sí, en las grandes familias uno tenía que ser cura, el otro tenía que ser abogado. Eso me lo contó mi padre una vez, eso me lo contó. El otro tenía que ser el empresario y el areu. ¿no? Entonces tenía un destino familiar cada uno de los hijos, ¿no? Y el padre pues tenía a la mujer en casa y la amante en el liceo. Bueno, era otro sistema de vida en el que yo no me sentiría nada cómodo, porque vamos, o sea, a mí mi madre me hubiera dicho sé detective y no hubiera sido detective. ¿Sí? No, es que no lo hubiera sido. O sea, mi madre es una de las tías más listas que yo conocí en mi vida y siempre me dejó hacer, ¿no? Porque a mí hay que dejarme hacer. Si se me deja hacer, nunca me alejo, ¿vale? Pero como me intentes meter intensidad y meter corto, entonces es cuando me alejo, vamos, sin lugar a dudas, ¿no? Yo no hubiera podido estar en ese... Pero bueno, era otra época. Los informes eran pre-matrimonial, pre-laboral. En estos momentos, todo el pre existe en Estados Unidos, en España no. El compliance, por ejemplo. En Estados Unidos nadie se asocia con nadie sin hacer una investigación básica que se debe guardar en una carpeta por si luego hay problemas en el futuro. Y esto viene de Walmart. Walmart es la cadena de supermercados más importante que hay en todo el mundo y en Estados Unidos, ¿no? Walmart contrata en los 80 a un empleado con antecedentes por menorero y lo pone en el departamento infantil sin saber nada Walmart. Y hay un problema entre el empleado y el menor. Los padres del menor demandan a Walmart y al empleado. Y hay una sentencia muy famosa que es el inicio de todo el compliance penal y de todas las circunstancias de la responsabilidad penal de la empresa. Y hay una sentencia americana que lo que viene a decir es que si Walmart hubiera tomado las medidas mínimas precautorias antes de contratar a esa persona, no hubiese puesto en riesgo al menor. Y a partir de ahí Walmart contrata a un agente de detectives e investiga toda la plantilla. Y a partir de ahí eso se expande, ¿no? Bueno, Estados Unidos es el país de la prevención. En Estados Unidos todos los casos son antes de contratar, antes de hacer un negocio, antes de firmar un contrato, antes de comprarme una casa. ¿Quién vive en ese vecindario? ¿Quién no vive? ¿Quién no? Esto en España no existe. Yo creo que algún día sí. Yo también, porque la ley nos está obligando. Entra la ley del compliance penal, obliga a todas las empresas a tener un compliance, obliga a las empresas a controlar si sus proveedores tienen las características para ser proveedores. Hace un año o 6 meses salió una sentencia y yo hice un artículo para Economist and Juris no sé para qué revista jurídica, donde el Tribunal Supremo está corresponsabilizando a una empresa por tener contratada a otra que se dedicaba simplemente a hacer juegos contables para defraudar Hacienda, y entonces lo que le viene a decir es si usted hubiese controlado eso, no lo hubiesen a usted utilizado, por lo tanto le hago corresponsable, ¿no? Entonces tendemos hacia eso, y en 5 o 6 años estaremos ahí. Y yo creo que también por conocimiento de la figura del detective, ¿no? O sea, es mucho más fácil llegar a conocerlo cuando ya tienes el fuego en tu casa, tienes el incendio. ¿Qué solución, qué solución, qué solución? Oye, he escuchado algo de detective, donde sea, he escuchado. Oye, pues igual lo pruebo, ¿no? Y conforme se vaya normalizando y lo del detective sea una profesión más y todo el mundo sepa lo que hace y tal, pues podremos empezar a meter otras, ¿no? Yo lo del prelaboral lo veo muy interesante, creo que se puede hacer. Yo que hablamos antes de arrendamientos, los de prealquiler, los he hecho alguna vez, pero es que yo los haría en todo. O sea, yo voy a alquilar pisos míos y yo voy a hacer para mí un prealquiler, porque es que lo veo fundamental. Y al final, un inquilino que te sale mal, ¿cuánto lo acabas pagando y durante cuánto tiempo? No. Es que la prevención, pero yo he intentado montar departamentos de prevención y así como en Estados Unidos yo trabajo mucho para americanos, para detectives americanos, en corresponsalía. Y ellos, claro, me contratan cada vez que un americano quiere... O sea,
sin ponerle el nombre, es igual. Una vez me dicen, no, tal, hay que investigar el Corte Inglés. Digo, ¿el Corte Inglés? ¿Qué cojones hay que investigar el Corte Inglés? Es imposible. O sea, es un absurdo investigar el Corte Inglés. Paco, investiga el Corte Inglés, pero es un informe básico, o sea, es un informe de compliance de saber, tiene el NIF real, tiene la dirección real, cuántos establecimientos tiene, existe la marca del Corte Inglés, o sea, no es nada invasivo, no es nada, es mucho más genérico, pero ellos lo necesitan porque necesitan tenerlo para su sistema de compliance, es decir, voy a firmar un contrato con el Corte Inglés, por lo tanto, tengo un contrato en la carpeta del Corte Inglés donde hay alguien profesional que me dice si esta empresa existe, si tiene ese NIF, si factura tanto, si tiene tantos empleados, o sea, nada invasivo ni nada que afecte a la intimidad de nadie. Las empresas no tienen intimidad, pero a los datos de carácter personal de la empresa ni muchísimo menos. O sea, son informes muy básicos y muy baratos de hacer, de gestionar y de vender al cliente, ¿no? Porque se hacen a mansalva. Bueno, pues hasta eso hacen los americanos. Los americanos necesitan tener un papel de todo, por cuestiones de prevención. Si esa prevención la aplicásemos en España, cuando tú contratas con alguien, no habrían las estafas que hay ahora. Que hay un montón de estafas. El otro día un tío que me dice que le vendieron 5.000 euros en botellas de vino, pero que el tío no era un distribuidor de vino. Digo, pues vale, pues muy bien. Ya, pues, también... ¿Usted comprobó algo? Claro. No, puse ahí y tal, me dio una web y claro, miró una web que había creado el tío 24 horas antes para... Sí, tal cual vi ayer una serie, la acabé de ver ayer, que ha salido nueva, se llama El Refugio Atómico, es española, de unos que los encierran como en un búnker por el apocalipsis y tal, ¿no? Y bueno, no voy a hacer spoiler porque es un poco el final, pero al final, pues oye, hay una compra muy grande dentro de una empresa que si hubiese habido un detective, pues como tú dices, esto no hubiese pasado. Pero entonces, mira, ahora yo estoy viendo una serie no sé si en Amazon o en Netflix, no me acuerdo, que se llama Black Rabbit, que es de dos hermanos que tienen un restaurante de moda, tal. Está muy bien planteada la serie. Y al final es como un hermano loco embarca a otro y acaban jodiendo un negocio, ¿no? Si hubiese habido un detective, o sea, si el hermano, entre comillas, bueno, sensato, ¿vale?, contrata a un detective para solventar los problemas del hermano, en vez de dejarse embarrar y arrastrar por las mierdas del hermano, no acabaría, y tampoco voy a hacer spoiler, perdiendo todo lo que acaba perdiendo o metiéndose en las circunstancias ilegales que se acaba metiendo. Es que tú y yo ya vemos detectives en todos lados, ¿eh? Es que yo veo prevención en todos lados, sí. Y en la prensa de todos los días, las investigaciones que yo hago diarios. Es que tenemos que entender que mi forma de ver el negocio de la investigación es los casos más judiciales, ¿no? No políticos, o sea, ni ávalos ni nada por el estilo, pero cuando alguien ve dos empresas enfrentadas o pleitos en no sé qué o grandes demandas de no sé qué, al final estoy yo ahí, ¿no? Porque en muchos de los casos hay otros compañeros detectives, ¿no? Y ese es mi nicho de mercado y donde yo me siento cómodo. Pero es que yo veo investigaciones o preinvestigaciones en todos los lados. Menos en las cuestiones familiares, que yo ahí soy muy, muy reacio. A mí no me gusta hacer temas familiares, yo no hago temas de cuernos. No me gusta dar malas noticias emocionales y malas noticias de dinero o buenas noticias de dinero. O sea, es decir, has perdido tanto, has ganado tanto. A mí esto de te ponen los cuernos o tu hijo es drogadicto, claro que los he hecho algunos en mi vida, obviamente, de los empresarios que me contratan habitualmente. Eso es lo que me pasa a mí, sí. Y mira, te voy a poner un ejemplo de un chaval que yo lo hice con 14 años y ahora tiene 34, han pasado 20 años, que me contrata su padre porque era un chaval que estaba medio perdido, el típico tío que nos podemos imaginar todos, ¿no? A la salida del cole hacía todo lo que no tenía que hacer. Y entonces el padre me dice, tal, bueno, le empezamos un seguimiento y yo veo que en vez de tirar piedras contra los cristales, tiraba helados Häagen-Dazs. Häagen-Dazs, un helado que vale 6 pavos. Esto. Lo primero que le dije al padre es, ¿cómo tu hijo tiene para gastarse 50 pavos para tirarlos por una ventana? Es decir, le estás dando dinero donde no debe. Bueno, da igual, el chaval estaba con malas compañías, bla, 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 bla. Se le dio se le hizo todo un seguimiento. Yo me presenté en casa de los padres, haciéndole entender
que se le había controlado por todo el trayecto, con cámaras y con tal y con cual, no sé qué, nos van a hacer un seguimiento normal y corriente de los que hacíamos nosotros, que había hecho todo eso y que iba a tener problemas legales porque la gente lo había visto, le iba a denunciar, tal y cual, no sé qué, no sé cuánto. Los padres cogieron, lo sacaron de Barcelona, lo enviaron fuera a estudiar al extranjero y al cabo de 3 o 4 años me los encuentro. Y yo no reconozco al chaval. Y me encuentro a los padres con un chaval, bueno, con 2 chavales, comiendo en un restaurante, y yo a los padres, ¿qué hay? ¿Cómo estás? No sé qué, no sé cuántos, bla, 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 bla. Me dicen, entonces eres detective, no eres lo que le hubiese dicho en aquellos momentos, ¿no? Digo, me cago en la madre, me parió el niño, ¿no? Y ahora tiene 34 años, lo veo una vez al año, la última vez lo vi, se iba a casar y tal, y el tío siempre me lo dice, gracias a aquello, yo no me volví un drogadicto loco por ahí. Bueno, pues eso que me quedo, ¿no? Pero en otros casos seguro que no hubiera conseguido lo contrario y me sentiría desazonado y destrozado, ¿no? de haber tenido las posibilidades en mis manos. Por lo tanto, todo lo que es dinero, fraude, problemas económicos, ahí es donde me siento cómodo. A mí me pasa como a ti, porque a nivel para empresas, laboral y tal, al final es verdad que un tema puede salir mal, o partes de un tema o un día puede salir mal, y el que diga que no, yo creo que sencillamente miente. El que diga que todos los días le sale todo bien, mentira. O ha trabajado un día solo y le ha salido bien, o no ha trabajado nunca y te está engañando, o ha trabajado más y te está engañando, ¿no? Pero al final, si se enfoca con una estrategia, pues es una estrategia ganadora, ¿no? Y sobre todo la estadística te lo va a favorecer. No porque algo salga mal se ha hecho mal, ni porque algo salga bien se ha hecho bien, ¿no? Pero el tío que se sienta en una puerta haciendo una troncha a las 8 de la noche y te llama a las 8 de la mañana y te llama a las 8 de la noche después de 12 horas y te dice, no sé si está en casa, a ese tío hay que echarlo. Porque eso no es estrategia. Eso es plantarse, calentar un asiento, poner la radio, abrir unos crucigramas y mirar si miras a una puerta. A ver, yo en ese caso, o sea, yo creo que la estrategia es mía. Es más, a mí... Por eso. Sí, me refiero... Sí, que tú le marcas la estrategia y la tiene que cumplir. A eso voy, ¿no? Sí, es verdad que puedes ver la proactividad de gente que te dice, Dani, tal. A veces incluso veo demasiada proactividad. El otro día una compañera le decía, no, porque hoy no. Porque yo sé que... Pero vamos voy a mirar si tal, si está dentro. Que no, porque yo te digo que no, vale. Pero bueno, eso es adecuar un poquito la personalidad de cada uno, ¿no? Pero como te decía, bueno, al final si yo pongo... puede ser que un día salga mal, ¿no? Si yo pongo 100 euros en una máquina que tiene un 20% de probabilidades de perderlo y un 80% de darme 500, pues oye, la jugada era buena, ¿no? Oye, que nos ha tocado ese 20% malo, pero era buena. En cualquier caso, son cosas con las que si se hace una buena estrategia, le estamos dando un buen servicio al cliente y tiene todas las probabilidades de ganar con nosotros, ¿no? Salga bien o mal. Pero yo pienso como tú, ¿sabes? Que los temas de familia, personales y tal... Es que la mala noticia no es, oye, hoy hemos palmado 1.000 pavos de seguimiento, pero tranquilo que mañana ganaremos. Es que la mala noticia puede ser muy mala. Sí. Es que a mí no me gustan los problemas. Yeah. A mí, en mi equipo, la gente me viene con un problema y con una solución, y ya lo saben. No, tenemos un problema. Saben que lo puedo mirar con cara de odio. Oye, mira, tenemos tal problema. Hemos pensado que... Bueno, coño, ahí estamos hablando el mismo idioma, ¿no? Yo no sé decirle a alguien con un problema emocional, tenemos una solución. Porque yo no soy psicólogo, yo no soy psiquiatra, yo no soy terapeuta de pareja, yo no soy nada de todo eso. Entonces, como yo no le puedo dar una solución al problema que le estoy planteando, me siento fatal. Pero me siento fatal. Yeah. Si es un tema matrimonial, de un divorcio, pero donde lo que se están jugando es dinero, me siento súper cómodo. O sea, es decir, oye, mira, tenemos esto, vas a pagar menos, o tenemos esto, vamos a conseguir que te pague más. Ya está. No tengo el dilema moral de... ¿Sabes? Es decir, mira, una vez, hace muchos años, la agencia la dirigía mi madre, tiene que hacer un seguimiento. Entonces hay una señora que tiene a su marido y tiene un amante con el que se va a un moblé. Un moblé es una palabra muy antigua, pero una casa de citas por horas, ¿no? Y se iba cada día. O sea, cada día se despertaba con el marido, comía con el marido y por la tarde se largaba con el amante, echaba un polvo y luego volvía a casa. Y entonces el marido, bueno, mi madre le da esto al señor, que era un empresario muy conocido nuestro, y todo destrozado. Bueno, y al cabo de los meses
se los vuelve a encontrar y el tío dice, no, es que esto nos sirvió como revulsivo en la pareja, no sé qué. Bueno, eso pasa contadas veces, ¿no? La mayoría de las veces lo que tienes que decir es, vale, pero cálmate, no tal, porque eso es otra, el riesgo, cuando tú le estás diciendo a alguien, sea hombre o mujer, que le está poniendo su pareja los cuernos, o más allá de los cuernos, porque lo de los cuernos es muy distinto. Bueno, que está traicionando su confianza, tú no sabes cómo va a reaccionar. Tú no sabes si en esos momentos va a coger una silla y se la va a partir en la cabeza. Hombre o mujer. Aquí no estoy hablando de violencia de género, ni estoy hablando de nada por el estilo, estoy hablando de emoción humana, ¿no? Para que no le pongamos caldo político al mensaje. Y si tú le estás dando un informe y hay una reacción negativa, ¿tú eres cómplice, eres cooperador necesario? ¿Le has dado la información? Hombre, yo creo que no, Paco. Porque... Hostia. Hombre, tío, sí, yo he visto imputaciones de detectives por hacer seguimientos que a ti te engaña un cliente. Pero legítimo. No, a ti te engaña un cliente. Ah, ya, es que es un gran problema. Sí, totalmente. Y luego cogen... Totalmente. Y como les debe pasta, van 3 energúmenos y se lo llevan del sitio. ¿Vale? Y el detective imputado por cooperación en un secuestro. Sí. Yo qué sé, o han ido y han robado. ¿Vale? A ti te ha contratado para hacer un seguimiento, han ido y han robado. Y al final, claro, tú eres el que les has dado los horarios de entrada, de salida, de etcétera. Totalmente. O sea, el mensaje del detective joven es, hostia, cerciórate muy bien. Sí, pero claro, es que también la ley nos deja un poco en el limbo, te dice, acredite usted el interés legítimo. Ya, ¿hasta qué punto? Porque claro, que este señor es empleado de este otro, lo tengo muy sencillo. Ahora que estos señores son pareja a día, minuto y segundo de hoy... Pues a mí me ha pasado, a mí me ha venido un señor para contratarme, para decir, no, es que me he peleado con mi pareja y para que me la localices y tal, quererme dar cuenta, estirando, un taxista. Estirando, que la mujer estaba en un centro de mujeres maltratadas, un centro de protección de mujeres, enviarlo a tomar por el saco al tío e ir y denunciarlo. Pero eso es en los pocos casos, ¿no? Pero sí hay gente que te puede utilizar y puede coger tu informe y tener reacciones emocionales o reacciones absolutamente meditadas, ¿vale? Que afecten a ti, a tu futuro, a tu licencia, a tu tal. O sea, hay que tener mucho cuidado. Yo de hecho me curo mucho en salud en eso y no suelo hacer este tipo de casos, a no ser, como decías tú antes, de, pues oye, una persona que lleva una empresa que es cliente mío a lo profesional y me dice, Daniel, tengo un problema, vamos a ver. O cosas muy contadas que yo veo muy claras y digo, creo que aquí te puedo ayudar, veo muy clara la situación. La última, de hecho, fue yo me quedé impactado. Yo no juzgo nunca las reacciones de la gente ni nada, cada uno tiene su vida personal, de la misma forma que no me gusta que me juzguen a mí mis reacciones con mi vida personal, ¿no? Pero me decía, chica, que me decía que tenía una relación a distancia. Y este señor, pues resulta que su mujer había fallecido hacía unos años. Pero que pasaban cosas raras, ¿no? Pues problemas de móvil, de veces que no venía, que siempre le pasaban cosas para no venir a verla y tal, ¿no? Y yo, no sé por qué, digo, Estafa del amor. No, estafa del amor no, porque al final estaban manteniendo una relación, lo que pasa que allí iba de vez en cuando y tal, ¿no? Bueno, total, que nos plantamos un día en su casa por la mañana y nada, o sea, nos duró un servicio mínimo. Es que no es que estuviese con otra persona, es que estaba con la mujer que estaba fallecida. La que había muerto, no había muerto. Es que variables hay. Sí, pero yo ahora estaba pensando en un caso bastante famoso de Barcelona, donde un padre y una madre le encuentran ropa interior muy cara a una hija. Y se ponen a hacer una investigación y la chica se está prostituyendo en una casa, ¿vale? En un primer piso o en un segundo, en un tercero, en un cuarto, lo que fuese, debía ser alto el piso. Entonces le dan el informe a los padres y tal, y el padre, sin saberlo el detective obviamente, se presenta en el prostíbulo y da sale la madame o el señor, lo que sea, y da la descripción de su hija de tal. Y cuando su hija sale vestida para conocerlo, el tío coge, se tira por el balcón y se mata, ¿no? Entonces, ahí, obviamente, el señor tenía alguna parte de desequilibrio y no tiene ninguna culpa el detective en ningún caso. Pero yo no... Como te he dicho, a mí me gustan los problemas que tienen solución o que me traen una solución. Y como yo no sé cómo reaccionar...
porque yo tendería a abrazarlos, a cuidarlos, a mimarlos, ¿sabes? A coger al perrito y a acariciarlo. Y eso no toca, ¿sabes? Pues yo prefiero temas emocionales tocar pocos y los menos posibles, y los que afectan a mis clientes del día a día, que no tengo más remedio, ¿no? Pero si no, es que no me gusta dar malas noticias. Además, creo, y te lo digo para tu futuro, que cuando tú a alguien le has dado una mala noticia, tiende a no contratarte nunca más. ¿Por qué? Porque cada vez que te ve le recuerdas eso. O sea, es decir, si yo le he dicho a un tío, ¿te ponen los cuernos? Cada vez que me vea, se va a acordar de que le ponían los Nunca cuernos. lo había pensado, ¿eh? Y eso le pasa mucho a los abogados penalistas. El abogado penalista, no de delincuente habitual, porque ese forma parte intrínseca de su familia, el abogado penalista, pero sí el empresario que ha tenido un día un problema, que luego cuando se encuentra el abogado penalista por la calle, en una ciudad tan pequeña como Barcelona, tiende a, ¿sabes?, a hacer ver que no lo ve. Ya. Y es porque simplemente le está recordando que él en el pasado estuvo procesado, o salió en las portadas de los periódicos, o tuvo un problema penal, o tuvo un Ya. La gente no nos gusta no nos gustan las malas noticias, por lo tanto hay que mesurar muy bien cuando hacemos temas que sí o sí van a ser una mala noticia, porque se lo puedes estar dando a un empresario que luego le impedirá seguirte dando temas, ¿no? Puede ser. Oye, pues eso nunca lo había pensado, ¿ves? También pienso que la mala noticia o no depende del filtro que hago yo en mi cabeza cuando me llega. O sea, todo. Creo que todo, evidentemente hay malas noticias, pero todo pasa por la interpretación de mi cabeza. Y, por ejemplo, lo que hablábamos antes, ¿no? Esta persona que me dijo, oye, me has regalado una segunda vida, una persona que yo le dije, tu pareja, y él pensaba, no es que tuviese sospechas, cero. Él estaba convencido de que no. Y yo fui y le dije, tu pareja te pone los cuernos. Y encima está enamorada del otro, no ha sido una noche. Está enamorada del otro. Pero él, te lo prometo, que lo vio como un volver a empezar. Sí, sí. Que sí, que obviamente, como todo lo emocional, como no pasa por la parte racional, al final cada uno se lo toma en la manera en que se lo toma, ¿no? Y cada uno, todos nos lo tomamos de una manera u otra, ¿no? Al final una mala noticia como un hijo, un padre se lo toma de una... Pues mira, yo recuerdo al pequeño, en el último Halloween, me llaman a mí a las 6:30 de la mañana por teléfono. A las 6:30 de la mañana solamente me puede llamar un cliente o un detective que esté en la calle, o es una mala noticia. Ya no quiero pensar en mi madre, pero sí de cualquiera de mis hijos que haya hecho alguna gilipollez por la noche, ¿no? Entonces me suena y veo su nombre en pantalla, claro, es el más gamberro de todos, y ya cogí el teléfono destemplado. ¿Sabes qué coño ha pasado? No te preocupes, Paco, no te preocupes, ¿sabes? Estoy en el hospital. Y digo, ¿en el hospital? ¿En Halloween? Sí, tengo una arritmia de corazón. ¿Qué coño te has metido? Claro, o sea, no estaba... Pobre chaval, tenía un pequeño soplo en el corazón que le tenían que tal. Bueno, nada, me he visto corriendo, salgo corriendo, me voy al Hospital Clínic, estoy entrando en urgencias infantiles y tal, y me dice, ¿es usted el padre de tal? Digo, sí, dígame. Antes de que usted se exalte, de verdad, tiene un problema rítmico, no ha tomado ningún tipo de sustancia, no tal, no cual, ¿sabes? Y entonces ya entré como un padre ya destrozado, porque ya me sentía mal de haberlo juzgado, de haber creído que tal, y yo, hostia, ¿cómo estás? Tal y cual, no sé qué. O sea que al final las emociones juegan malas pasadas en todos los sentidos, 100%, ¿no? 100%. Oye, Paco, me ha pasado 1 hora y pico volando. Nos hemos sentado aquí que eran las 4 y algo, y nos ha pasado 1 hora y pico volando. Para ir cerrando un poco, ¿qué te queda por hacer? ¿Qué me queda por hacer? En lo profesional mucho, porque como te he dicho ahora, va a venir una revolución, bueno, mundial, va a venir una revolución en la vida de todos nosotros, y yo quiero estar adaptado para esa revolución, por lo menos para los últimos 10 años, ¿no? Y yo creo que tengo que hacer algún tipo de investigación que aún me queda hecha, que devuelva a la sociedad algo. No sé en qué estilo, no sé en qué... pero algo que devuelva a la sociedad todo lo que la sociedad me ha dado. Yo he tenido mucha suerte buscada, pero mucha suerte en la vida, a pesar de que haya tenido malas situaciones. Y en lo personal me queda hacer todo. Todo. Y yo soy una persona que me he casado varias veces, que me voy a casar, como he dicho antes,
otra ahora y creo en el amor, creo en la familia, creo en la amistad. O sea, yo tengo que hacer mucho en lo... Yo soy una persona... Yo tengo un primo hermano que es que ahora que se llama X Disfrutón, ¿no? Es un nombre en redes sociales que es un foodie. Y yo soy muy disfrutón, pero no disfrutón de la comida, que también, sino un disfrutón de la vida, ¿no? A mí me encanta la vida, me encanta tal, por lo tanto tengo que hacer todo aún. Con 50 años son los nuevos 40 y tengo que hacer un montón de cosas. Pero sí creo que aún no he hecho una investigación, no sé de qué tipo, ni me lo he planteado, me ha salido ahora de pronto porque aún no la he empezado ni a meditar ni nada, algo que le devuelva a la sociedad, es decir, descubrir algo que permita un hallazgo social de algo y hacerlo de forma gratuita y de forma altruista, ¿no? Que todo el mundo tenga un granito de mí por todo lo que me ha dado a mí la sociedad, que ha sido muchísimo, ¿no? Yo no creo que cuando uno triunfa, y yo sí creo que he triunfado en mi pequeño aspecto laboral de la vida, yo creo que siempre triunfa por lo que los demás le dan, ¿no? Y yo creo que yo soy lo que soy hoy, en gran parte por mi madre, en gran parte por mis amigos, en gran parte por el padrino de mi hijo, que además es mi director de tesis, que me acompañó desde el principio, ¿no? Y que me hizo tomar ese enfoque, o desde mi profesor de licenciatura de Derecho Penal, que me hizo gustarlo, desde la primera persona que me acompañó escribiendo un libro, ¿no? Que es un periodista que ahora está en ABC y es uno de los primeros que coescribió, Javi Chicote, además lo puedo decir, que coescribió conmigo el primer libro, o yo que sé, Albert Castillón, que aunque esté en las antípodas ideológicas de mí, fue la primera persona que me dio la oportunidad de hablar en la radio. O sea, es decir, yo soy yo, y con un poquito, un granito, ¿no?, de toda la gente que me dio esa primera oportunidad y que me la siguió dando, ¿no? Y yo creo que yo, de alguna manera u otra, tengo que devolverle en bloque a todos esos amigos y a todos esos clientes todo lo que me han dado, ¿no?, y lo que me han permitido estar aquí. Siempre, como se le digo yo a mis hijos, sí, todo cojonudo y todo con mucha suerte y todo con muchos amigos, pero currando todos los días como un loco. Ahí está. Muy bien, tío, pues oye, muchas gracias por estar aquí y un placer conocerte. Gracias a ti, porque además me das la posibilidad de ir a mis hijos y decir, ahora vosotros lo habéis visto en redes sociales, pero ahora lo conozco yo y he comido con él. Gracias, Paco. Gracias a ti.